Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este servicio. Es para nosotros un placer y un privilegio poder llegar a ustedes a través de estos medios. ¿Y qué le parece si tenemos un tiempo de oración antes de comenzar para poner este tiempo y este espacio en manos de Dios? Señor y Dios, te damos muchísimas gracias por este día, te damos gracias por todas las bendiciones de las cuales gozamos. Gracias, Señor, porque podemos seguir alimentándonos de tu palabra y eso siempre es un privilegio inmerecido, pero enorme, que valoramos muchísimo, Señor. Queremos aprovechar también este día, este espacio y este tiempo para darte gracias por cada uno de nuestros pastores, de nuestras autoridades espirituales, Señor, que tienen a bien el bendecirnos con palabras, Señor. Bendice a nuestros pastores de Vida Nueva para el Mundo, Señor. Bendice a nuestro pastor, el doctor Armando Alducin, a su esposita Marta, te lo suplicamos, Señor, y a todo el cuerpo pastoral te lo suplicamos. Bendice sus familias, su entrada y su salida, Señor, y te suplicamos también que tú veas y mantengas siempre en el hueco de tu mano a todo el pueblo, a toda la gente, a todos los que tienen a bien el alimentarse de tu palabra, Señor. Somos tu iglesia y estamos contentos de poder seguirlo siendo, aunque sea a veces a través de estos medios, pero queremos seguirnos alimentando. Te suplicamos que el día de hoy quites todo impedimento que pueda haber en nuestros corazones que estorbe a tu palabra. No queremos eso, Señor, y queremos aprovechar también para poner en tus manos a nuestras autoridades físicas, Señor. Te suplicamos que tú bendigas a nuestro señor presidente, Señor, que tú guardes a los gobernadores, que tú les des sabiduría, que los guíes en tu camino y que te puedan conocer cada día más, Señor. Te amamos, Señor Jesús, y en tu nombre poderoso oramos en este día. Amén y amén. Mis hermanos, es un privilegio poder estar con ustedes en este servicio y vamos a continuar precisamente con nuestro servicio. Que Dios les bendiga. Porque tenemos ese enorme privilegio de ser llamados sus hijos y sobre todo tenemos ese gran testimonio. Gracias a Él. De adoradores, una adoración maravillosa que se levanta hacia Él de esta nueva generación que Él va a levantar. Vamos a cantarlo a Él. Te invito a que compartas con nosotros este momento de alabanza que levantamos delante de Dios. Puedo escuchar una nueva generación sin temor de amar o soñar en el futuro. Ellos hablan de Cristo, de su amor y bondad, derrumban muros y su reino anunciará. Puedo escuchar una nueva generación sin temor de amar o soñar en el futuro. Ellos hablan de Cristo, de su amor y bondad, derrumban muros y su reino anunciará. Ellos vienen ya de toda nación, ellos vienen ya alzando su voz. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor.
generación, sin temor de amar o soñar en el futuro. Ellos hablan de Cristo, de su amor y bondad. Derrumban muros y su reino anuncian. Ellos vienen ya de toda nación. Ellos vienen ya alzando su voz. Santo, santo es el Señor. 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 Te queremos invitar a que bendigas el nombre del Señor. Levanta tus manos y vamos a bendecir el nombre del Señor desde donde tú te encuentras. Exáltalo, adóralo, bendícelo con todo tu corazón. Bendeciré el nombre del Señor. 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 Bendeciré tu nombre. Bendeciré el nombre del Señor. Bendeciré el nombre del Adoraré. Señor. Adoraré el nombre del Señor. Adoraré el nombre del Señor. Hermanos, continuamos con nuestro servicio y vamos a pasar a nuestro devocional de los diezmos y de las ofrendas. Y para esto le quiero leer un pasaje que se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 17. Dice lo siguiente: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Cuando se usa esta palabra fruto, esta palabra griega se puede traducir también como ganancia. Y le quiero leer otros dos pasajes que tienen que ver y explican un poco este pasaje. ¿Qué es lo que está pasando cuando nosotros apoyamos a la obra con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas? Le quiero leer Proverbios 11:24. Dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros damos con un corazón alegre, no por tristeza, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando nosotros hacemos esto, estamos
precisamente dando fruto que abunde en nuestra cuenta espiritual. Si bien todo lo que se siembra se cosecha, incluso materialmente, también abunda y cosechamos espiritualmente. Y eso es lo que más buscamos. Cuando el apóstol Pablo aquí decía, busco fruto que abunde en vuestra cuenta, hablaba de su cuenta espiritual. Hablaba de esta siembra y cosecha. Hablaba de quien da y le es añadido más. Le quiero leer un último pasaje que está en Lucas, y este se encuentra en Lucas 6:38. Dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Se prueba mucho nuestros corazones cada que llega el devocional de los diezmos y de las ofrendas. A veces es algo que tristemente cuesta trabajo y no debería ser una cuestión de gozo. Hay veces que es cuando uno se aprieta la cartera y como que dan ganas de ir al baño, pero no debería ser así. ¿Por qué? Porque Dios es generoso, porque Dios no es deudor de nadie, y porque cuando usted y yo podemos apoyar a la obra con nuestros bienes, Dios bendice eso espiritualmente, materialmente, y además el privilegio que tenemos de apoyar a la obra, de apoyar a los misioneros, de permitir que esto que usted está viendo pueda seguir llegando no solo a usted, sino a mucho más gente. Así que, hermanos, vamos a orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y vamos a dar con gozo, con gusto, sabiendo que Dios no es deudor de nadie y que lo que damos sirve a la edificación de la obra. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias por este día, porque gozamos de muchísimas bendiciones. Tú has sido fiel en cada cosa que has prometido, Señor, y los diezmos, las ofrendas, el asunto material no ha sido la excepción. En estos tiempos difíciles, sobrenaturalmente nos has sostenido, Señor, y queremos dar de lo mucho o poco que tengamos, pero con un corazón alegre, sabiendo que aparte de que lo que se siembra se cosecha, sabiendo que podemos ayudar, y es un privilegio el que podamos poner nuestro granito de arena en que se cumpla la obra. Señor, queremos ayudar a sostener a los misioneros que predican tu palabra en los lugares más difíciles. Queremos que se siga predicando, queremos que esto se siga haciendo, Señor, y por ese motivo también damos con mucho gozo, con mucha alegría nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor. Los ponemos en tus manos y te suplicamos que los bendiga, Señor. Bendice a tu iglesia, y gracias por todas las bendiciones que tenemos, las cuales no merecemos, pero agradecemos muchísimo, Señor. En tu nombre damos estos diezmos y estas ofrendas, y en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, vamos a continuar con nuestro servicio, y que Dios le bendiga. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de la Carta a los Romanos, que semana a semana tenemos el privilegio de estudiar con libertad, en la libertad del Señor, en la libertad del Espíritu Santo. Una carta importantísima para todo cristiano, estudiante de la Escritura. Recordamos que hay muchísima doctrina que debemos de aprender cómo llevarla a cabo en nuestra vida, siempre en todo nuestro corazón, para darle gloria a Dios. Y recuerde, pues estamos en el capítulo 9 ya de la Carta a los Romanos. Hoy vamos a estudiar a la luz de la palabra de Dios el versículo 5, titulado Bendiciones Supremas. Yo le suplico que traiga usted a su alcance su Biblia, su cuaderno, así como un bolígrafo para que pueda hacer sus anotaciones. Y seguido de eso, pues usted me siga con este estudio de la palabra de Dios, porque este capítulo 9, donde prácticamente se centra en la elección, las bendiciones del pueblo de Dios, que recibe el pueblo de Dios, la tristeza que sale del corazón del apóstol Pablo después de varios capítulos, desde el 3 hasta el 8, en donde se lo menciona como algo de la seguridad de la salvación. Se lo menciona también la certeza de la posición del cuerpo de Cristo eternamente. Y acá pasa de una manera muy brusca, por decirlo de esto, a algo que el apóstol Pablo menciona, llamando a la atención al pueblo elegido en cómo le duele su corazón de rechazar al Mesías. Bueno, pues vamos a dar lectura. Primero voy a dar lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 5,
Y entre verso y verso voy haciendo algunas pequeñas acotaciones para traer a la memoria o recordar las clases pasadas que hemos visto en relación a estas bendiciones del pueblo de Dios, y ya parando en el versículo 5 para disponernos a estudiarla de manera concreta. Dice Romanos capítulo 9, versículo 1, la Biblia menciona y escribe y dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Pablo está poniendo como testigo al Espíritu Santo de todo su corazón, que está hablándole al pueblo de Dios, un testimonio veraz, continuo, de que él vive en el Señor Jesucristo y que la palabra de Dios que emana del Espíritu de Dios, lo que les dice a continuación es una verdad absoluta. Versículo 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo está mencionando como cuando fue el dolor en el momento que el enemigo invadió Israel siglos antes, un dolor como de muerte, pero en este sentido por la profunda tristeza de que no reconocen a Jesús como el Señor y Mesías. Versículo 3, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. El apóstol Pablo está deseando ponerse como maldito. La posición que encontramos en este versículo son dos, las más sobresalientes. Es una que él desea renunciar a la seguridad de la salvación o a la salvación misma, con tal de que el pueblo de Dios sea bendecido con esa salvación, pero no puede. La salvación no se pierde, tal como se menciona en Romanos capítulo 8 y Romanos capítulo 5. Él mismo está diciendo: desea yo ponerme en lugar de ustedes para recibir el castigo que el Señor recibe para que ustedes fueran salvos, pero eso es imposible, porque el único que puede recibir el castigo, y ya lo hizo, fue el Señor Jesucristo. Entonces, pues, dice el versículo 4, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria y el pacto. Pablo está mencionando de los israelitas, según la adopción, es que el mismo Señor los toma como hijos, posicionalmente hablando, como hijos adoptivos, como también le dice a los cristianos, y diciéndole a los israelitas: los estoy llamando mi pueblo, mi especial tesoro, de los cuales la gloria se refiere a la manifestación de la presencia de Dios desde Génesis hasta el momento que apareció el Verbo hecho carne, el Señor Jesucristo, el mismo que es la manifestación hecha viva del único Dios invisible, ahora visible en la persona del Señor Jesucristo. El pacto, los cuales tuvo con Abraham. La promulgación de la ley se refiere cuando Dios le entrega los más de 300 mandamientos al pueblo a través de los ángeles, se los entrega a Moisés. El culto y las promesas. El culto se refiere completamente a la manera que Dios estableció para la adoración, la manera en que se tiene que ministrarle. Y por último, las promesas. Entre ellas se encuentra el Mesías prometido. Pablo está diciéndole al pueblo de Dios: ustedes son portadores de la palabra. Ustedes recibieron las promesas a viva voz de ese único Dios vivo. Ustedes y todos los que son judíos venimos de un linaje escogido, de un patriarcado. Y luego en el versículo 5 dice, donde se centran o se mencionan estas bendiciones supremas, de quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahora pues, amados hermanos en la fe, veamos este versículo 5, frase a frase, y lo que el Espíritu Santo nos está diciendo para que tengamos más referencia en relación a lo que el Espíritu Santo está diciendo. De quienes son los patriarcas, esta primer palabra que nosotros encontramos, de quienes textualmente se refiere y da referencia al pueblo de Israel. Vemos y se enumeran las bendiciones hasta el versículo 4, pero en el versículo 5 hay bendiciones pero supremas. Esto es impresionante. Pablo está citando a los patriarcas. Esta palabra patriarca, de la cual también se desprende su significado, sobre todo ancestro, antepasado, progenitor, fundador de la tribu o el pueblo y asimismo patriarca. Pablo les está diciendo
nosotros esa nación escogida, nosotros de los mismos que descendemos de un patriarcado, los fundadores de este pueblo, donde nosotros también descendemos como de los cuales viene Abraham, Isaac, Jacob, en quienes fueron cumplidas las promesas del Mesías. A ustedes les estoy hablando, dice Pablo, a ustedes que han recibido la ley, de los cuales esta misma escritura viene una descendencia. Pero es interesante ver lo que dice el versículo 5. De quienes son los patriarcas, de los cuales se refiere a la descendencia. Pero ahora vamos a profundizar un poco más en la palabra de Dios, ya que menciona según la carne. Esto es interesantísimo, porque según la carne se refiere a la naturaleza humana del Hijo de Dios que es tomada de los israelitas. Acá voy a suplicarles que me acompañen aquí mismo en la carta a los Romanos, solo que ahora en el capítulo 1, y leeremos el versículo 2 y el versículo 3. Esto es interesantísimo porque también vamos a ver en parte cómo la Biblia menciona una genealogía, físicamente hablando, cómo Dios iba a usar a José como padre adoptivo, a María, que el Espíritu Santo se puso sobre ella, como una gallina incuba un huevo, y el Espíritu Santo pone la semilla dentro de la matriz de María, en donde viene el Mesías. Fíjese usted, leamos pues Romanos capítulo 1, versículo 2 y 3. Que él había prometido antes de sus profetas en las santas escrituras. Esto es interesante porque el mismo Pablo está refiriéndose a nuestro Dios en relación al mensaje de salvación, al mensaje de las buenas nuevas, pero también al mensaje de un Mesías prometido. Dice el versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Esto es interesantísimo. Hay una línea, ¿verdad? Interesante esto, una línea física, una línea donde Dios ha prometido desde Génesis capítulo 3, versículo 15, en lo que algunos han mencionado como el protoevangelio. De ahí, de esa simiente, el Mesías prometido, el que viene a restaurar, el que viene a pagar nuestros pecados, en donde, porque era necesario en la carne que Él viniera, porque en la carne es donde radica el pecado, en la carne es donde iba a derramar la ira a Dios sobre el cuerpo del Señor Jesucristo, no en el alma, no en el espíritu, sino en la carne, en el cuerpo de Jesús, es donde es derramada la ira de Dios. Y es donde el mismo Señor Jesucristo paga nuestras deudas. Jesús, fíjese usted, estaba entroncado con David, tanto por la línea de José como por la de María. Y acá vamos a recurrir para ver con más detalle el Evangelio de Mateo en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1. Mateo capítulo 1, y voy a dar lectura para que nosotros nos demos cuenta de esta línea. Usted las va a encontrar, van a decir, ¿de dónde salieron estas líneas? Aquí hay tantas cosas tan interesantes. En Mateo, como en Lucas, la genealogía. Y alguno podrá preguntarse cómo es que se dio ello, el Espíritu Santo lo ha inspirado. Mateo capítulo 1, versículo 6, y vamos a leer hasta el versículo 17, para que quede clarísimo cómo el Espíritu Santo en toda la historia o en todo tiempo, que es la palabra adecuada, tiene cuidado. Cómo el Padre Celestial en su plan perfecto de redención nunca se le ha ido algo de las manos. Fíjese usted, Mateo capítulo 1, verso 6, dice la palabra de Dios. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la cual fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abdías, y Abdías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías.
Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Versículo 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José. ¿Qué dice el versículo 16? Marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Versículo 17, amados hermanos en la fe. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Esto es hermosísimo. Y si nos remontamos un poquito más, por supuesto que hay un cuadro desde Adán y Eva hasta el mismísimo Cristo. Esto es interesantísimo, pero no perdamos ahora lo que se habla de María. En Lucas, capítulo 3, cumplimiento de la Escritura. Lucas, capítulo 3, desde el verso 23. Lucas, capítulo 3, desde el verso 23. Y vamos a leerlo hasta el verso 32, el último, casi de los últimos versículos. Verso 23. Dice la palabra de Dios. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagaí, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, versículo 27, hijo de Joana, hijo de Resa, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elomadam, hijo de hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obé, hijo de Boz, hijo de Salomón, hijo de Nazón. Amados hermanos en la fe, nos damos cuenta que al ver esta genealogía, la promesa de Dios, la promesa del Mesías prometido, de la descendencia de David, es Jesús, el Hijo de Dios. Al tanto estamos nosotros viendo que el descendiente, por tanto, de los hijos de Jacob, de los patriarcas, concretamente también de Isaac y de Abraham, de acuerdo a lo que acabamos de leer en Mateo capítulo 1, versículo 2 y Lucas, nos damos cuenta que de los cuales el patriarca, de esos patriarcas, viene Jesús, el Hijo de Dios. Esto es interesantísimo, porque el Hijo de Dios toma carne, ¿verdad?, de la Virgen María, echando mano de la simiente de Abraham, tal como se menciona en Hebreos capítulo 2, versículo 16. De modo, amados hermanos en la fe, que cuando se manifestó Jesús, el Hijo de Dios, estaban viendo la gloria de Dios, la promesa cumplida del Padre Celestial a su pueblo escogido. Estaban viendo completamente al Mesías prometido. La tristeza embarga completamente al apóstol Pablo en aquellas personas que se sentían eruditos de las Escrituras, conocedores hasta de la coma,
y del apóstrofe, diciendo, nosotros conocemos la ley, pero la conocían intelectualmente, por encima únicamente estaba en su cabeza, mas no en el corazón. Al ver el Hijo de Dios, al ver el Mesías prometido, por supuesto el Espíritu Santo les estaba hablando. Cualquier persona con el corazón dispuesto, con un corazón completamente decidido a seguir a Jesús, conociendo la palabra de Dios, ve al Hijo de Dios. ¿Cómo no iba a embargar el corazón del apóstol Pablo? ¿Cómo no iba a sentir esa tristeza? Que al cargar la Biblia, al cargar el mensaje de salvación, al cargar las escrituras, estaban viendo pero no veían, como decimos coloquialmente los mexicanos. Qué tristeza es, pues, que tomando como ejemplo un cristiano que carga la Biblia, que ve la palabra de Dios y no ha tenido una transformación en santificación progresiva en su vida, es tener únicamente la palabra ¿en dónde? En su mente y no en el corazón. Es importante que nosotros veamos la palabra de Dios, que la meditemos, pero que la vivamos. El pueblo de Dios se conformaba únicamente con la asistencia cada fin de semana, cumplir con los ritos ceremoniales, vivir cosas externas y pasar la aprobación únicamente de la gente que los visitaba o de la gente que estaba a su alrededor. Pero Dios conocía su corazón. Dios iba más allá, iba hasta lo profundo del ser humano, hasta lo más profundo del corazón de ellos, como el mismo Señor Jesucristo conocía su corazón y sabía cómo maquinaban. De esa manera el Espíritu Santo está hablándole a usted y a mí, que al vivir la palabra de Dios, nuestra mente, nuestro corazón va siendo transformado. Nuestra vida tiene que sufrir una transformación para la gloria de Dios. Nuestra vida tiene que completamente hacer morir nuestra carne, de tal manera que ese Dios vivo, ese Jesucristo que vive, que ahora en los cristianos mora, sea una realidad. Fíjese usted, el verbo hecho carne. Juan capítulo 1, versículo 14. Vamos a leerlo. Es el último de los evangelios. Esa promesa, esa bendición suprema, el cual el Mesías prometido viene según la carne. Vamos a leer Juan capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 4. Dice la palabra de Dios. Le dije yo Juan capítulo 1, verso 14. Antes, si me lo permite, Juan capítulo 1, del verso 1 hasta el verso 4. La palabra de Dios dice, en el principio era el verbo. La palabra era se traduce siempre ha sido. Podemos entonces leer sin pervertir la palabra de Dios. En el principio siempre ha sido el verbo. Y el verbo, el logos, siempre ha sido con Dios. El verbo siempre ha sido Dios. Esto es importantísimo. En la traducción griego al lenguaje actual español, completamente nos está diciendo que ese logos, esa manifestación de vida, es Dios, es Jesús. Este siempre ha sido en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida siempre ha sido. La vida es la luz de los hombres. Esto es impresionante. Porque ese Dios que ha creado el cielo, ese Dios que ha creado las estrellas, la luna, ese mismo Dios que está en la creación, ese mismo Dios junto con el Padre, junto con el Espíritu Santo, es ese mismo Dios hecho carne llamado Jesucristo, Dios con nosotros, ese mismo que extiende la mano hacia aquel pecador, el que está viviendo en adulterio, el que está viviendo en fornicación, el que está aún continuando en pornografía, en inmoralidad, ese mismo Dios en la boca de él, de sus labios, Jesucristo diciéndole, te amo con tanto amor eterno, que no quiero que te pierdas. Ezequiel 18, te amo tanto, dice el Padre Celestial, que he dado a mi único Hijo para que creas en Él y en Él tengas vida y vida en abundancia. Ese mismo Jesucristo, el que estaba frente a la puerta de las aguas, en el momento que el sacerdote estaba pasando de regreso de Siloé, llevando el agua en un trasto de oro, acordándose de que nunca les faltó nada en el desierto, cantando himnos, cantando salmos mesiánicos,
cantando el libro de Isaías, ese mismo se puso en pie y alzando la voz dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, de su interior correrán ríos de agua viva. Es Jesucristo el camino, la verdad y la vida. Es Jesucristo la oferta de salvación a su vida. Usted puede estar diciendo: algún pecado, Dios mío, este pecado ya no puede ser perdonado. He fornicado, he faltado, he robado, he faltado a mi matrimonio. ¿Sabe? En un corazón contrito y humillado, en un corazón que reconoce a ese Dios vivo, hay perdón en la sangre de Jesús. Ese mismo Mesías prometido, ese verbo hecho carne, vino a los hombres a salvarlos. Y la pregunta es: ¿cómo le recibieron? Y la pregunta es: ¿cómo le recibiría usted? El Hijo de Dios viene en carne. Y el verbo se hace carne, siempre ha sido. Él mismo vio cuando se crearon los ángeles, el ejército de los cielos, ese mismo se humilló, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual el Espíritu Santo, el Padre Celestial, lo pone en un lugar supremo. El honor supremo de la nación es que Cristo era israelita según la carne. Continuamos con esta precisión doctrinal que es muy necesaria en relación a que Jesús es Dios por sobre todas las cosas, de acuerdo a lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 9, versículo 5. Y antes de comenzar este pequeño análisis, quiero recordarle, en algún momento estudiamos en bases bíblicas la doctrina de la Trinidad. Tal como tal no aparece la palabra Trinidad en la Biblia, pero sí aparece en esencia en los evangelios, en el libro de los Hechos, en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 14. Hay cantidad impresionante de citas que lo muestran. Y a Jesús como Dios, por supuesto. Esto no representa tanto, ¿verdad? Hablando de Jesús como Dios, que es Dios por sobre todas las cosas, como una bendición, sino más bien es una afirmación soberana y de la deidad de Cristo. A más de eso, que hay versiones como la de Watchtower, de los testigos de Jehová, la torre del vigía, que no contienen este versículo, a menos, no tienen primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, no tienen otras versiones donde se habla en la esencia de la Trinidad, y este versículo, aún en algunas versiones de los testigos de Jehová, se mantienen las versiones antiguas. Por ejemplo, la versión verde de los testigos de Jehová. La Luz del Mundo ha omitido también algunos versículos de estos. La Nueva Versión Internacional ha omitido algunos versículos en relación a la Trinidad. Pero centrémonos en esa promesa suprema de bendición de Jesús como israelita, de Jesús como Dios, ese verbo hecho carne. Fíjese usted, la humanidad de Cristo jamás puede separarse de su deidad. Quien es hombre perfecto es también el verbo eterno hecho carne, tal como lo estudiamos en Juan capítulo 1, en el versículo 1, desde el versículo al 5, esa manifestación, ese soplo de Dios, ese expirar, ese logos. Cuando Jesús hablaba vida. Usted y yo cuando hablamos, tal como vamos a estudiarlo de una manera más clara en esa progresión de pecado, más adelante en los que menciona la Biblia del pecador, tal como lo estudiamos también en Romanos capítulo 3, en 23 pecados de una mente corrupta, así el hombre sale de él corrupción, sale pecado. No así en la persona de Jesús, en él salía vida porque era un hombre sin pecado. De la misma manera el verbo, el logos, la palabra, Dios al decir hágase la luz, salía vida, salía eternidad, sale vida. Hágase en los planetas, las estrellas, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, salía vida, y eso es algo hermoso. Y si Jesús es Dios y si el Padre es Dios, de él salía vida, y la palabra de Dios, el logos que es vida, de esa misma era como salir de la respiración, exhalar vida. Esto es hermosísimo. Usted y yo exhalamos completamente dióxido de carbono, sustancias contaminadas. De Dios sale vida, de Dios sale eternidad, de Dios sale esperanza, de Dios sale completamente Jesús. Él es el mismo. Esto es maravilloso. Y Cristo es Dios por sobre todas las cosas, a todo lo que ha sido sujeto. Fíjese usted, las cosas se le sujetan a Él.
Ni el diablo, ¿verdad?, puede andar libremente. El mismo diablo se le sujeta a Cristo. Veamos pues la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, está adelantito de la carta a los Romanos. Capítulo 15, en el verso 27. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 27. La Biblia dice, Pablo escribiendo a la iglesia en Corinto, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Se refiere a la persona del Señor Jesús. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, refiriéndose a la persona de Jesús, de nuevo, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Esto es maravilloso. Estamos viendo al Jesús creador. Estamos viendo al que tiene la potestad y dominio sobre todo, al Señor Jesucristo. Vamos más. Efesios capítulo 1. Adelantito. Efesios capítulo 1 y leemos el verso 20 hasta el verso 22. Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Recordamos que en Efesios 1 habla en relación a esa sabiduría. El apóstol Pablo hace una oración en el capítulo 1 en la que está pidiéndole al Padre Celestial que ponga un espíritu de disposición, de sabiduría, tal como se traduce. Dice, te ruego, Padre, doblo mis rodillas para que les des un espíritu de sabiduría. Se traduce, les des disposición. Seguido de eso, habla pues de la operación, habla pues del poder sobrenatural en la persona del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo que levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo. Pero el verso 20 y 22 dicen de la siguiente manera, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Bueno, para poder comprender con más claridad este versículo 20, antes de continuar hasta el 22, habla de la resurrección. Pablo les está diciendo, Señor, te oro a ti, te pido, Padre Celestial, que pongas disposición en el creyente para que busque tu presencia, tu palabra les alumbre los ojos y que tengan ese conocimiento, ese entendimiento para que vean que ya lo tienen, que hay esperanza para la resurrección y que de aquí, estoy parafraseando, y de aquí del momento que tienen a Cristo hasta la glorificación, hay un poder sobrenatural que viene del Espíritu Santo, el cual habita en cada creyente, el mismo que operó para levantar de entre los muertos al Señor Jesucristo. Por eso dice el versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Verso 21. Sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, y no solo este siglo, sino también el venidero. Esto es maravilloso porque Jesús está por encima de los ángeles. Jesús está por encima del diablo. Jesús está sobre toda autoridad angelical. Es Dios. Verso 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿verdad? Sobre todas las cosas a la iglesia. Esto es hermosísimo. Así que, amados hermanos en la fe, tan solo Efesios, que nos habla de la deidad del Señor Jesucristo, que nos habla completamente de la resurrección, que nos habla de ese poder que ya está en nosotros. Tan solo, amados hermanos en la fe, el Dios creador, el Dios Jesucristo, ese Dios que ha creado el cielo, la tierra y todas las cosas, se humilla haciéndose hombre, de tal manera que recibe el castigo de su propio Padre en su naturaleza de hombre. Y después de eso, no solamente ha vencido a la muerte, ese mismo resucita, pone su vida para volverla a tomar, vence a la muerte. Él mismo manda su propio espíritu para que habite en cada creyente, amados hermanos en la fe.
Ahora, llevando y aplicando estos versículos a nuestra vida, nos está mostrando la Escritura de un Dios que no es como cualquier persona pudiera imaginarse, que tiene ojos pero no ve, que tiene boca mas no habla, que tiene pies mas no anda, que tiene orejas mas no oye, que son semejantes a los que los fabrican. Estamos hablando de un Dios incomparable. Estamos hablando de un Dios impresionantemente que no se puede describir en nuestra naturaleza, porque no percibimos la magnitud, lo grande, lo fuerte, poderoso que es ese Jesús, es ese Dios poderoso, ese Dios magnífico e impresionantemente hablando, es al que estaba diciendo Pablo. Amados conciudadanos, hermanos conciudadanos, nosotros los que tenemos la ley, los que hemos visto los pactos, los que hemos visto y abrazado la palabra de Dios, estos mismos se nos ha manifestado Jesucristo. Me entristece que no quieran recibirlo. Qué tristeza es que alguno pudiera decir: yo he nacido en cuna cristiana, y sabes, ni siquiera pues tienes un tiempo de intimidad con el Padre Celestial. Conocen intelectualmente únicamente la Biblia, conocen los servicios intelectualmente, pero pasar el tiempo con Jesús, pasar el tiempo con el Padre Celestial, dejarse ensanchar en el Espíritu por la misma presencia de Dios, es un regalo incomparable, es una bendición. Ese Dios vivo es el que habla a los hombres, el que ha hablado a través de Isaac, de Jacob, de sus patriarcas. Es el mismo que ha hablado en la boca del Señor Jesucristo, y el mismo Jesucristo te dice: te amo tanto que he dado mi vida por ti, me he ofrendado, he sido sacrificio por ti. Ese mismo te estoy hablando a ti, tú que vendes tu cuerpo, tú que te drogas, tú que te prostituyes, tú que buscas otra mujer que no es tu esposa, tú que robas. Te estoy diciendo: te amo tanto que no quiero que te pierdas. Es el Jesús de la Biblia. Cristo es Dios por sobre todas las cosas. Acompáñeme, por favor, si es tan amable, a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, en el versículo 9. Y vamos a leer desde el 9 hasta el 11. Pablo está diciéndole a esta iglesia, la iglesia de Filipos, él escribe esta carta en la cárcel, y pues él, en un momento completamente muy diferente, muy triste para algunos, en el sentido de que estaba en la pobreza. Y él escribe esta carta en donde solamente se acuerdan unas familias de él, le mandan una ofrenda y él dice: sabes, estoy completamente alegre, estoy parafraseando, estoy contento porque se han acordado de mí. Aun cuando estaba yo en Tesalónica, se acordaron de mí y me mandaron una ofrenda. Y no lo digo, dice Pablo en esta carta, para que me den más, sino para que haya fruto en el libro en el cual están siendo anotadas sus ofrendas. Y es un testimonio viviente que lo que hacen conmigo, dice Pablo en esta carta, es de que Cristo mora en ustedes. Y en el capítulo 2 les está llamando a la iglesia de Filipos. Les está diciendo: haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no se aferró como tal. Y leo el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, un sacrificio expiatorio. Un sacrificio del cual se mencionaba desde Génesis, un sacrificio que se mencionó en Éxodo, un sacrificio en el cual el cordero iba a ser sacrificado, una víctima iba a ser sacrificado en pago de nuestros pecados. Una vez al año el sumo sacerdote entraba, sacrificaba al animal, se aseaba, entraba hasta el lugar santísimo, con los dedos salpicaba la sangre, y cuando había pureza después de haber orado, sinceridad en el sumo sacerdote, la oración llegaba hasta lo más profundo del cielo, del corazón de Dios, permítame el término, y la gloria de Dios se manifestaba, la Shekinah se manifestaba, y los pecados, ¿verdad?, eran perdonados. Todo esto apuntaba a Jesús, el Hijo de Dios. Y Jesús, dice aquí versículo 8, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Isaías 53. Verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es
sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Alguno podrá preguntar a nuestros amigos de los testigos de Jehová, es que ahí dice Señor. Pues la palabra Señor en el griego es kurios, que es soberano, que es dueño de todo, que está por encima de todo. Así es como se traduce. Entonces, si el mismo Padre Celestial le dice e inspira a Pablo que escriba que Jesucristo es el kurios, el soberano, al mismo que Dios, estamos hablando de que Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Romanos capítulo 9, versículo 5. La creación entera fue hecha por Él y para Él. Más adelantito, si es tan amable, Colosenses capítulo 1. Desde el verso 16, la creación, imagínese, el Padre, el Hijo juntos, el Espíritu Santo, hágase la luz. Y lo impresionante y hermoso que nosotros vemos en estos versículos, a Jesús creador, bueno, ha creado las cosas, maravilloso, impresionantemente y milagroso. ¿Cómo se sostienen? ¿Cómo se sostiene el sol en su lugar? Alguno podrá decir en cuanto a la física y cuestiones de leyes, bueno, la gravitación, las leyes, ¿sabes? La Biblia te da la respuesta. ¿Por qué se mantiene el sol en su lugar? ¿Por qué se mantiene la luna en su lugar? ¿Por qué la tierra tiene sus dos movimientos de rotación? ¿Y por qué también de traslación? O sea, ¿por qué? Veamos lo que dice la Biblia en el verso 16, hablando de Jesús. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Habla de Jesús. Él está en la creación. Él ha creado ángeles, serafines, querubines. Y dice el versículo 17, y Él es antes que todas las cosas y todas las cosas. ¿Qué dice la Biblia? Parte final del versículo 18. Subsisten, verso 17. Por Él subsisten, es decir, por Él están. ¿Quién mantiene los planetas en su lugar? Jesús. ¿Quién mantiene la tierra en su lugar? Jesús. ¿Quién las creó? Jesús. Por Él están aún. Esto es maravilloso. Los escritores del Nuevo Testamento adjudican a Cristo lo que corresponde y pertenece a la deidad. Regresémonos un poquitico a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, en el verso 18. Es para que ahora sí que los fusibles se quemen. Ver la Biblia espiritualmente, que el mismo Dios nos esté diciendo. No hay nadie que nos pueda describir humanamente hablando quién es Dios. Solamente la Biblia nos puede describir en parte lo que podemos conocer, porque hay cosas que aún no podemos soportar, dice Jesucristo, se los dijo a sus discípulos. O sea, haciendo un pequeño paréntesis, nunca vamos a acabar de conocer al Padre Celestial, nunca vamos a acabar de conocer a Jesús. Es tan amplio, es tan grande, es tan alto, es tan ancho, como dice Pablo en los Efesios, es tan impresionantemente hermoso, Dios mío. Mateo capítulo 28, verso 18, dice la Biblia: Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad. Esta palabra en el griego se traduce autoridad, dominio, forma para ser, amplio, y dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Habla de jerarquía y autoridad. Él es Dios por sobre todas las cosas. Y en Juan capítulo 1, que leímos hace rato también, vamos a leer en lugar del capítulo 1, vamos a leer el capítulo 8. Juan capítulo 8, verso 58. Juan capítulo 8, verso 58. Dice la Biblia, Jesús les dijo, de cierto os digo. Este término de cierto se puede traducir, les afirmo y les vuelvo a afirmar. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué ocurrió aquí? Resulta que un grupo de personas van a platicar con Jesús.
Entonces, en este capítulo 8, que es muy interesante, como toda la Biblia, hay una disertación de parte de estos pequeñitos muchachos, groseros además, porque hablan con Jesús y entonces Jesús en el diálogo les dice, les menciona la necesidad de vivir en la palabra de Dios. Estos pues, teniendo su seguridad y su confianza en las obras externas, en los mandamientos externos, dicen, nosotros somos descendientes de Abraham. Nosotros venimos de ese linaje. Jesús les dice, pues yo antes que Abraham soy. Como Juan capítulo 1, verso 1. Es decir, antes que naciera Abraham yo soy, dice Jesús. Y después de esto, pues groseramente le dicen a Jesús que era blasfemo y dudaban, puesto que ya José ya había muerto, el padre adoptivo de Jesús, y decían que era hijo de fornicación. Jesús sabiamente, conociendo su corazón, les contesta, si fueran descendientes de Abraham, las obras de Abraham harías, que son obras de fe, obras de arrepentimiento, es decir, la salvación siempre ha sido por fe. Desde Génesis, Abel ofrece un animal gordo y ese animal apuntaba al Mesías prometido. Lea usted Hebreos 11, en donde su fe lo justificó. A Abraham, 400 años antes de recibir la ley que Dios envía con los ángeles y dárselas a Moisés, él fue justificado sin ser circuncidado. Leamos y estudiamos Romanos, ¿cierto, no? Entonces nos damos cuenta que Jesús siempre ha sido. Sigamos pues, ahora vamos a Colosenses, regresemos. Colosenses capítulo 2, en estas citas en donde vemos, hay muchas citas que nos hablan de esa preciosa deidad de Jesucristo. Es Colosenses capítulo 2, versículo 9. La Biblia dice, porque Él, refiriéndose a la persona de Jesús, habita corporalmente, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, todo Dios, todo es todo, está en la persona de Jesús. Y esta cita, habita corporalmente toda la plenitud de Dios, la compruebas también en Efesios capítulo 2. La compruebas también en Juan capítulo 1. Esto es maravilloso. De modo que al ver las Escrituras, ese logos, esa palabra viva, es ver al mismo Dios y al mismo Señor Jesucristo. Pero para ir un poquito a la historia, ¿cómo es que se lleva a cabo, cómo es que se reconoce, por si fuera este el término, la deidad de Cristo? Voy a leer un apartado. La fe en la deidad de Cristo es necesaria para ser un cristiano. Es una parte esencial del Evangelio de Cristo del Nuevo Testamento. No obstante, en todos los siglos de la Iglesia, ha tenido que hacer frente a personas que afirman ser cristianas, pero niegan y distorsionan la deidad de Cristo. En el concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, la Iglesia, en oposición a la herejía arriana, declaró que Jesús es engendrado, no creado, y que su naturaleza divina es la misma esencia que la del Padre. Esta afirmación declaraba que la segunda persona de la Trinidad es una esencia con Dios el Padre. Es decir, el ser de Cristo es ser de Dios. Él no es simplemente similar a la deidad, sino que Él es la deidad, hablando de Jesús. La confesión sobre la deidad de Cristo se extrae de los numerosos testimonios del Nuevo Testamento. A medida que el Logos, la palabra, se encarna, Cristo se revela no solo como preexistente a la creación, sino como eterno. Se afirma que Él estaba en el principio con Dios y que Él es Dios. Juan capítulo 1, desde el verso 1 hasta el versículo 5 que hace rato leímos. Estaba Dios con Dios, esa frase exige una distinción personal dentro de la divinidad. Él es Dios y exige que está incluido dentro de la divinidad.
y en otros lugares, en el Nuevo Testamento, aplica términos y títulos a Jesús que con claridad son títulos de la deidad. Dios le confiere el título divino y sublime de Señor, tal como lo leímos en Filipenses capítulo 2, desde el verso 9 hasta el 11. Como hijo de hombre, Jesús afirma ser el Señor y el día del Señor del reposo. Marcos capítulo 2, verso 28, por la palabra curios que hace rato leí, les expliqué. Tener autoridad sobre perdonar pecados, esto solamente lo hace Dios. Y lo leemos en Marcos capítulo 2 del verso 1 hasta el verso 12. Él es llamado glorioso Señor. Lo escribió su medio hermano Santiago en el capítulo 2, versículo 1. Y voluntariamente recibe adoración, como cuando Tomás dice, Señor mío y Dios mío, en Juan capítulo 20, versículo 28. De modo que Pablo declara que la plenitud de la divinidad habita corporalmente en la persona del Señor Jesucristo, como lo leímos ahorita en Colosenses capítulo 1, versículo 19, y que Jesús es superior a los ángeles, un tema que se repite en todo el libro de Hebreos. Adorar a un ángel o cualquier otra criatura, sin importar cuál exaltada sea, es violar la prohibición bíblica contra la idolatría. Los yo soy, que por lo menos aparecen 7 veces en el Evangelio de Juan, también dan testimonio para identificar a Cristo con la deidad. En el siglo V, el concilio de Calcedonia, en el año 451 después de Cristo, afirmó que Jesús era verdadero hombre y verdadero Dios. Y se decía que las dos naturalezas de Jesús, la humana y la divina, eran sin mezcla, sin confusión, sin reparación o sin división. Fin de la cita. De modo, amados hermanos en la fe, que Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Y termina Pablo en el versículo 5 diciendo, bendito por todos los siglos. Es una expresión a la eternidad de Dios y su condición como el bendito eternamente. Y para concluir, este recuento abreviado pero completo de las bendiciones especiales de Israel, Pablo declara que Jesucristo, su bendición más grande que todas las demás reunidas, la única bendición que daba sentido, dirección a las demás, es Jesús, el cual es Dios por sobre todas las cosas, benditos por los siglos de los siglos. Amén. Y la pregunta es, ¿tiene sentido su vida sin Jesucristo? ¿Puede usted andar de borrachera en borrachera, de amante en amante, robando y robando? ¿Tiene sentido su vida? ¿Podrá el hombre tener cantidad impresionante de lujos, de comodidades, de tantas personalidades que le acompañan? Pero ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si su alma está perdida? ¿De qué le sirve a usted y a mí en algún momento pensar que conquistamos el mundo como espinca y cerebro? ¿Qué sigue después de eso? ¿Sabe? Sin Jesús nada podemos hacer. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Pero la Biblia también menciona de una manera hermosa, esta es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, eres salvo. Hay salvación, hay esperanza en Cristo Jesús, hay perdón de pecados en Cristo Jesús. Él tiene la autoridad, Él tiene el amor de perdonarle todos sus pecados si tan solo viene Él a sus pies. La pregunta es, ¿no quieres recibir a Jesús? ¿No quisiera decir, hoy quiero comenzar de nuevo en esta oportunidad que Dios me da? Créalo, porque al que cree en Jesús, la salvación es posible. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, plenamente convencidos en el poder que hay en tu palabra. Muchas gracias. Gracias porque te has manifestado en la persona del Señor Jesucristo, porque has hablado a cada hombre y a cada mujer a fin de que tengan un genuino arrepentimiento. Tú, Jesús, has venido a salvar lo que se había perdido. Hoy te damos gracias y te reconocemos como el Mesías prometido y reconocemos el cumplimiento de las profecías que han sido mencionadas en relación a ti como el Mesías. Y hoy en este día, junto conmigo, amado oyente, si quiere recibir a Jesús, junto conmigo eleve esta oración. Señor y Dios,
reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte y el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creo que yo merecía el infierno, estar separado eternamente de ti, con un destino triste, solitario y de muerte. Pero hoy creo que en tu cuerpo recibiste el castigo que yo merecía. Creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es mi Salvador personal. Hoy creo que tú me has comprado con tu sangre. Creo que soy salvo. Soy salvo en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, de verdad, nos da mucho gozo, nos da alegría porque la familia de Dios está creciendo. Creemos verdaderamente que Jesucristo ahora le ha colocado del reino de las tinieblas al reino de luz. Creemos con todo nuestro corazón que hay fiesta en el cielo porque un pecador se ha arrepentido y que los ángeles están felices, que el Padre Celestial está feliz, de modo que también es nueva criatura. Y de verdad le invitamos a que si usted recibió a Jesús, nos lo haga saber a través de las redes sociales, nos dé su nombre para orar por usted y verdaderamente damos gracias a Dios por este tiempo tan hermoso. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo y del equipo que colabora en este ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Vida Nueva para el Mundo